Hola a todos nuevamente al canal de JC Relojes. Hoy vamos con el unboxing de un par de cosas. El principal es un reloj de una marca que al menos en mi experiencia me ha salido bastante buena y muy acorde a mis gustos tácticos. Además, es de esas marcas que suelen ofrecer buenos materiales por lo que cuestan. Y en este caso estamos hablando de titanio, cristal de zafiro y un movimiento automático Miyota, que ya sabemos que es bastante fiable. Para acompañar el reloj, también pedí uno de estos estuches de viaje para relojes, algo sencillo más que nada para darle una mirada porque sobraba un poco de saldo, pero mejor, vamos a verlo. No puedo dejar de mencionarles que quien me ha facilitado la elección de estos productos es AliExpress, y para quien no la conozca, AliExpress es una plataforma de compras en línea donde distintas tiendas ofrecen todo tipo de artículos, desde relojes, accesorios, tecnología, moda, etc. Normalmente a precios bastante competitivos. Además aquí y también en la descripción del video les voy a dejar el enlace directo a estos productos y algunos códigos de descuento que pueden usar en casi cualquier artículo, incluidos estos mismos modelos por si les interesan. Vamos primero con el estuche que como ya vimos lo envían de forma abierta y es muy ligero, además de ser suave al tacto. Se vende en tamaño único y ya me daba curiosidad probar uno de estos. Por dentro es afelpado y tiene una forma redondeada para adaptarse al reloj. Trae su cierre en color rojo, aunque también lo hay en negro y azul. Además incluye esta tela extra para poder colocarle un sujetador o un arillo. Eso sí, yo pensaba que por dentro tendría algún tipo de esponjilla o material más suave, pero no. En realidad es como un cartón duro forrado de tela de nylon. Aún así se siente resistente, suficiente para llevarlo en la maleta o la mochila durante algún viaje. Por el precio me parece una calidad aceptable. Ya en un momento le colocamos un reloj, pero ahora... Veamos ahora cómo nos llega el reloj, que viene de forma individual, en su caja encintada y marcada por todos lados, dejando muy en claro el nombre de la marca, Bernie. Aquí mismo nos dejan también su página por si quieren darse una vuelta. Al retirar este empaque exterior, nos encontramos con su estuche final en color negro, fabricado en cartoncillo rígido, con el logotipo al centro en letras doradas, un diseño bastante minimalista. En la parte trasera nos da información general del contenido y del lugar de fabricación, y les recuerdo que Bernie es una marca china que actualmente está muy bien aceptada por la relación calidad-precio de sus relojes. Quitamos este cintillo y el logotipo se mantiene, retiramos la tapa superior y accedemos al contenido. Nos recibe primero el protector de burbujas y aquí abajo ya vemos el reloj, junto con su pequeña almohada. Pero primero debajo encontramos una tarjeta de agradecimiento, además de algunos tips para relojes mecánicos, recordándonos que no usa batería y que es importante darle cuerda completa la primera vez, entre otras recomendaciones. Del otro lado vienen unos códigos QR para información adicional sobre garantía y cuidados. Y finalmente el manual del reloj en el formato tradicional. Quitamos ya el plástico protector y ahora sí, tenemos el reloj en mano, con esta estética táctica muy marcada, carátula negra, números en blanco y de entrada se siente bastante ligero, pero mejor. Lo vemos de esta forma limpia, donde lo primero que me gusta comprobar es el peso. Les platico que es menor a lo que podría esperarse si fuese de acero inoxidable, ya que marca apenas 56 gramos, por lo que lo considero un reloj ligero. La correa se repite muy similar al modelo anterior de cuarzo, que es de lona en color negro. Me gusta lo bien hecha que se siente. En la zona de las perforaciones incorpora un refuerzo de cuero y no es de una sola capa, sino que parece ser doble. Además, presenta un buen trabajo de bordados sin hilos sueltos. Cuenta con sujetadores metálicos y una hebilla también en titanio que hace juego con la tonalidad de la caja, y además incorpora pernos de liberación rápida. Al pasar a su caja, notamos una forma clásica y un tamaño amigable para la mayoría de las muñecas, con 40 milímetros de diámetro. Está fabricada completamente en titanio, algo que se percibe de inmediato al tomarla en la mano. Podemos apreciar un bisel limpio, ligeramente alzado respecto a la caja, mientras que el cristal no sobresale. Este es de zafiro, lo que nos ayudará a que no sufra arañazos con facilidad. La sensación general es muy agradable y se nota una buena manufactura con bordes ligeramente redondeados. De forma solitaria, en el lado derecho encontramos una pequeña corona dentada, también en titanio, que permite girarla y ajustar el reloj sin problema. En la tapa trasera podemos ver estas muescas alrededor, lo que nos indica que el cierre es de rosca. Al centro tiene un grabado ligero donde se muestra la marca y el modelo, además de algunos datos del reloj, como los materiales, que su movimiento es de 21 joyas y su resistencia al agua de 100 metros, más que suficiente para actividades marítimas casuales. Al pasar a la carátula, encontramos un diseño muy limpio, con un orden cuidado en su acomodo y un estilo clásico de reloj de campo que personalmente me gusta mucho. Tiene varios elementos, pero aún así la lectura es rápida, lo cual es ideal si buscas un reloj para usar a diario. El fondo es negro, lo que mejora aún más la legibilidad y me recuerda a los famosos Hamilton.
Los números arábigos del 1 al 12 son grandes y bien definidos, mientras que en el interior encontramos la escala militar de 13 a 24 horas, todo perfectamente ordenado y fácil de identificar. Alrededor se aprecia el minutero, reforzando ese carácter instrumental del reloj. Las manecillas son de tipo espada, de buen tamaño y con material luminiscente. El segundero incorpora un detalle en rojo en su punta, que le da un toque visual interesante sin romper la estética sobria del reloj. En la parte inferior encontramos la ventana de fechador, discretamente integrada junto con la leyenda Titanium Automatic, mientras que el logo de la marca se mantiene centrado y sin exageraciones. En cuanto al lumen, lo hace lucir bastante bien. Aquí lo estamos viendo recién cargado. Es visible en todos los números e índices, aunque se aprecia una mayor potencia en las manecillas, lo que permite una lectura cómoda en completa oscuridad. No es un lumen exagerado, pero sí cumple muy bien con su función y va acorde al estilo táctico y funcional del reloj. Después de unos minutos, la intensidad baja de forma natural, aunque sigue siendo visible. Su movimiento, al ser automático, se recarga por sí solo con el movimiento de nuestra muñeca. También podemos darle cuerda manualmente en caso de que esté detenido, lo cual es lo más recomendable en lugar de agitarlo. Además, al darle cuerda, la sensación al giro de la corona es buena y se percibe fluida. Ya para ajustarlo, el proceso es sencillo. Si jalamos la corona a la primera posición, podemos manipular la fecha. Espero que aquí se alcance a apreciar. Ya en la segunda posición, ajustamos la hora. El segundero se va a detener, por lo cual significa que el reloj es hackeable. Siempre giramos la corona que las manecillas se muevan en sentido horario y una vez que esté a la hora correcta, regresamos la corona hasta el fondo y listo. Ya colocado en la muñeca, y para referencia mi muñeca es de 16.5 centímetros, podemos ver cómo asienta el reloj. El tamaño resulta equilibrado y no se siente aparatoso. La caja no sobresale en exceso y permite que el reloj se acomode bien durante el uso diario. La correa ayuda a que el ajuste sea firme y cómodo, sin puntos de presión, aunque por mi medida yo estoy en el límite, vean, en el último yuelo. Por su diseño, se vería bien tanto para eventos casuales, informales o deportivos, manteniéndose versátil y fácil de combinar. ¿Recuerdan el estuche? Ahora podemos comprobar cómo se adapta un reloj en su interior. Se abre y cierra sin problema y el reloj queda bien centrado. Si lo muevo, se desplaza muy levemente, pero la dureza del estuche lo protege bien, ya sea en viajes o solo para guardarlo. Incluso relojes más grandes van a caber sin inconveniente. Este ha sido un primer vistazo al reloj, y al igual que los modelos previos de Bernie, dejan una buena impresión. Su comportamiento hasta ahora ha resultado favorable y en el uso diario se perciben como relojes bien logrados. Su diseño, funcionamiento y comodidad en la muñeca lo convierten en una opción interesante para quienes buscan un reloj automático versátil, fácil de llevar y adecuado para distintos escenarios. Si ha resultado de su interés, pueden adquirirlo en AliExpress. Al momento de grabar este video, su precio es de $102 estadounidenses. El estuche de viaje, simple pero funcional, tiene un costo aproximado de $3. Recuerden comprobar los posibles impuestos aplicables en su país o zona de envío. Tampoco olviden usar el código que les dejo para ir directamente a este reloj y estuche. Además, usen los códigos de descuento para obtener un ahorro adicional y de paso apoyan al canal. A partir de ahora lo importante son sus comentarios. Ya tienen relojes Bernie, ya conocen esta marca, opinen lo que gusten. Además, si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse, es rápido, es gratis. Si llegaron al final se los agradezco y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.